la verdad. Buenos días a todos. Aquí estamos nuevamente para iniciar este estudio de Apocalipsis 18. Queremos conectarnos con esta segunda parte, pero teniendo en cuenta como manera de recordar y la primera parte. Entonces vamos a leer otra vez Apocalipsis 18 del 1 al 8, que habla de la Babilonia destruida. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces hasta ahí vimos la primera parte. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Amén y amén. Entonces entramos en la segunda parte. La otra parte finalizamos diciendo: se trata de salir, de no mezclarse, de no compartir sus pecados, de no sufrir o recibir el juicio divino destinado para ella. Recuerda que lo vimos en el versículo que decía: salid de ella, pueblo mío. Ya todo eso lo explicamos. Entonces la pregunta que podemos hacernos iniciando es: ¿pero por qué salir? ¿Por qué este llamado a salir de ella, de Babilonia? Versículo 5. Porque el momento de su juicio había llegado, y esta es la razón, el momento de su juicio. ¿Por qué? Mira, ahí lo dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Acuérdese que nosotros en la séptima copa de la ira, en el versículo 19 del capítulo 16 dice así: vea: y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios. Vino a memoria. Mire lo que dice allí, conectado con lo que estamos hablando. Dios se ha acordado de sus maldades. Algo que está muy conectado uno con el otro. Entonces, porque el momento de su juicio había llegado, y esta es la razón. Porque son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo. Dios no se ha olvidado de ninguno de ellos. Imagínense, si nosotros conocemos pasajes donde dice que todo lo que nosotros hagamos rendiremos cuentas. Entonces aquí nos damos también cuenta de lo que pasa con el caso de Babilonia. Así como nosotros como justos vamos a rendir cuenta de lo que hacemos, con mayor razón los injustos, los pecadores, y en este caso los que decidieron seguir a la gran ramera o ese sistema. Es como si sus pecados fueran una montaña o torre que llega hasta el cielo. Una montaña o torre que llega hasta el cielo. Imaginen cómo será la cantidad de pecados. Leamos Jeremías 51:9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio, y se ha alzado hasta las nubes. Imagínense cómo sería la maldad y el pecado que se movía, que hasta el cielo, me has dicho, como lo dijimos ahora, una montaña de pecado. Que Dios no juzgue inmediatamente la maldad de los seres humanos no quiere decir que se olvide de ella. La cuestión es que Dios se da cuenta de todo,
deja a la gente, le da tiempo, tal vez se arrepienta, tal vez no. Pero el caso de Babilonia era irreversible. Era tanta la maldad que para ellos no existía la opción de arrepentirse, de cambiar o de tener un corazón de carne, un corazón sensible, endurecidos. Romanos 2, del 2 al 11, para sustentar lo que acabamos de hablar. Pasa lo contrario con los creyentes que han confiado en Cristo y en su sacrificio. Dios no se acuerda de sus pecados porque ya han sido pagados. Mire la diferencia. La Babilonia pecadora, a los hijos de Dios, reconciliados por medio de Jesucristo, sus pecados perdonados, pagados, echados en el fondo del mar. Dios no hace memoria de ellos. En cambio, a los que hacen lo malo, simplemente tranquilo. Allí el Señor está guardando y acumulando su ira para darle lo que merece. Hebreos 8:12, Hebreos 10:17, Jeremías 31:33. Cuando se multiplican tanto sus pecados, se les da el vino del ardor de su ira, como dice Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, entre más pecan, más se va preparando la ira de Dios, más se va rebosando la copa, hasta que viene ¿qué? Juicio. Sus pecados llegaron al colmo, alcanzando proporciones inmensas, rebosando la copa de la paciencia divina. Como resultado, un juicio justo y sin misericordia, porque no aprovecharon ni la gracia ni la misericordia en el tiempo que había sido manifiesta. Simplemente más maldad, más pecado, llegaron al colmo, provocaron la ira de Dios, rebosaron su copa. En la paciencia de Dios vino la justicia divina, el juicio que es justo, porque cuánto esperó, cuánta paciencia les tuvo y no pasó nada. Versículos 6 y 7, donde dice dale a ella, y en el 7 dice cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. O sea, ahí habla de darle más de eso, el doble inclusive. Estos 2 versículos hablan de justa retribución, de darle lo que se merece. Entonces, para resumir esos 2 versículos, para no volverlos a leer, habla de la justa retribución divina, de darle su merecido, el pago del pecado. Esto lo encontramos en Abdías 15 y en Gálatas 6:7. Vamos a ver unas palabras claves aquí. Darle, del griego apodidomi, y habla de regresarle lo que se debe. Regalar, devolver, pagar la deuda, recompensar. Entonces, ¿cuál era la recompensa de esta Babilonia pecadora? Darle la retribución, o sea, devolverle lo mismo. En este caso se aplicaría mal por mal, porque si hicieron lo malo no esperarían recibir lo bueno. Lo que ellos sembraron, eso cosecharon. Hebreos 10:30, Romanos 11:9, Romanos 12:19, Segunda de Tesalonicenses 1:6, para el caso de darle. Ahora pagarle, del griego diploo, y habla de rendir el doble, 2 veces mayor, más cantidad, porción mayor. Entonces, así como hizo su maldad y como se deleitó en el pecado y en la sangre de los santos, sedienta y hambrienta de sangre, de esa misma copa se le iba a dar el doble de su maldad iba a recibir de pago. Otra palabra que sale ahí en pagarle, del griego autos, estas cosas, el mismo, este mismo, o sea, habla de basado en su maldad, darle lo mismo pero el doble. Otra palabra, prepararle, del griego keranumi, con doble N, keranumi, habla de bebida, vaciar. Vaciarle de lo mismo que bebió y se deleitó,
rebosándose de eso mismo, iba a recibir el doble, iba a ser vaciada. La copa de la ira de Dios iba a ser el doble. En la TLA el versículo 6 dice: hagan con ella todo lo malo que ella hizo con otros, háganle pagar el doble de todo lo malo que hizo. Háganla pasar 2 veces por la misma amarga experiencia que otros tuvieron por su culpa. O sea, iba a recibir de su maldad el doble del pago como castigo. O sea, imagínense el nivel de maldad en ese tiempo y recibir el doble de pago. En la PDT el versículo 6 dice: trátenla como ella trató a los demás y páguenle con el doble de lo que hizo. Prepárenle un vino 2 veces más fuerte que el que ella preparó para los demás. El vino de su fornicación, el vino del pecado, el vino de la ira, el justo, el santo, 2 veces. 2 veces doblado el castigo, peor. Babilonia ahora recibe la parte contraria de lo que ella impartía. Su castigo es proporcionado a sus pecados, y siendo malas sus obras, recibe la misma clase, pero el doble. Sus obras malas al extremo, el doble de ese extremo. Apocalipsis 17 del 2 al 6 y el versículo 16. Apocalipsis 18, versículo 8 y versículos del 10 al 11, versículos 14 al 19. Vamos a leer algo aquí. Vamos a leer Apocalipsis 17 del 2 al 6. El título que tiene ahí, donde habla de la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. De esto iba a recibir el doble. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces mira hasta aquí que iba a recibir el doble de sus abominaciones, el doble de su inmundicia, el doble de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces, si ella estaba ebria, rebosada de la sangre de los santos, de la muerte, de acabar con los seguidores de Cristo, los mártires de Jesús, de esa sangre iba a derramar el doble. Entonces imagínense la destrucción, por decirlo así, la masacre que iba a ocurrir ahí por causa de Babilonia y de todos los que se deleitaron y quisieron seguir en eso. Babilonia la grande, la madre de las rameras, recibirá el pago por todas sus abominaciones, por su maldad y pecado al extremo. Imagínense, al extremo, pecado al máximo, el pago doble de eso, por destruir a muchos, por perseguir y matar a los santos, por su prostitución idolátrica con que contaminó a otros, etc. Todo eso que ya hemos hablado. En fin, ella recibirá el doble del pago, una doble porción de la copa amarga de la ira de Dios. Tal cual fue su pecado, tal cual fue su pago, tal cual fue el doble. Aquí también se da respuesta a las oraciones y peticiones de tantos creyentes a lo largo de los siglos. Salmo 137:8, Jeremías 50:29 y Apocalipsis 6:10. Las oraciones de los santos. Vamos a ver qué dice por aquí en Apocalipsis, que lo tenemos cerca. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces tiene un titulito ahí antes de estos versículos que habla de el quinto sello, el remanente martirizado. Eso ya lo vimos. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí, hasta lo que estamos viendo. Va a recibir el doble del pago de lo que les hizo a los santos, a los creyentes, a los mártires. La copa de maldad de Babilonia, de sus muchos pecados, ha llegado a llenarse hasta su borde. De esa misma copa de maldad y pecado beberá el doble.
rebosada de maldad, va a ser rebosada 2 veces de esa misma maldad como pago. Apocalipsis 13:10, Apocalipsis 16 del 5 al 6, Éxodo 21 del 23 al 25, Jeremías 50:15, Jeremías 51:24, Jeremías 51:49, Segunda de Timoteo 4:14, Isaías 42, Isaías 61:7, Jeremías 16:18, Jeremías 17:18, Zacarías 9:12, Apocalipsis 14:10, Apocalipsis 16:19, Apocalipsis 14:10. Él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Condenación de los que adoran a la bestia. ¿Y la bestia quién es? El líder de Babilonia, el líder de ese sistema. Apocalipsis 16:19 dice así. Ya lo habíamos leído también, ¿no? La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. El pago. Estos 2 versículos, como lo decíamos inicialmente, estos 2 versículos hablan de la justa retribución de darle lo que se merece. Justa retribución. El mismo pago de lo que ella dio. El versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Confiada, declaraciones positivas de la bestia, del sistema, de la Babilonia. Eso del juicio de Dios, eso. Y para los muchos necios que dicen que Dios no existe. Este versículo nos muestra la actitud de Babilonia antes de su juicio. Habla de cómo era su actitud antes de que viniera el juicio. Confiada, sentada haciendo lo suyo. En la TLA dice: ella era muy orgullosa y le gustaba vivir con grandes lujos. Ella piensa: aquí me tienen, sentada en mi trono de reina, no soy viuda y nunca sufriré. Así pensaba ella, pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es Dios. Y si se portó mal y si todos lo hicieron mal, ahí tenían el pago. Confiados, llenos de lujos, llenos de comodidades, llenos de lo material, y vino el juicio. En su actitud se sentía sobrada, superior a todos los demás, autosuficiente e independiente, como si dijese: no necesito nada de Dios. Parecido a los de la Odisea. Esta actitud es la misma de la antigua Babilonia. Isaías 47 del 7 al 11 habla de esto. Se jactaba de una ilusión falsa y usaba de declaraciones muy positivas, pero su prosperidad material no sería permanente. Su orgullo sería humillado. Esta Babilonia orgullosa que habla aquí, donde no seré viuda, no veré llanto, no sufriré, no pasa nada malo, todo es prosperidad, todo es abundancia, y llegó el juicio. El orgullo de ese sistema, de su líder y de todos los que lo siguieron, sería humillado, aplastado hasta el polvo, como dice Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. ¿Recuerda que decía aquí? No veré esto, no veré lo otro, para que se dé cuenta. No seré viuda. La dejarán desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Mejor dicho, juicio total, destrucción. La asombrosa prosperidad de Babilonia, óigalo bien, del sistema que ya se está formando, llegará a enceguecer a todos los que en ella habitarán y no entenderán que han traspasado todos los límites posibles. Simplemente se revolcaron más en la inmundicia, rebosaron la copa de pecado y recibieron. El comercio será muy activo, se comprará y se venderá hasta el mismo momento del juicio. Comercio activo, ustedes se imaginan el mover financiero, la mercadería, como dice ahí más adelante.
el lujo, la arrogancia, el orgullo, el pecado y el autoengaño caracterizará el espíritu de esta ciudad impía. Acuérdense que cuando decimos esta ciudad es porque tiene una sede, pero una sede que va a gobernar a todo el mundo con el líder que es el anticristo. Entonces todo esto sucederá o tendrá esta ciudad impía cuando llegue el juicio. Creerán que la paz mundial está a la vista y el optimismo será el espíritu del día. Ya tenemos un líder, ya vino la paz y seguridad, ahora viene la destrucción repentina porque estaban en sus deleites, acomodados, mejor dicho, ¿quién, como dice por ahí, quién como la bestia? ¿Quién podrá contra él? Y miren, se creían hasta tan sobrados que ¿cuál Dios ni qué nada? ¿Qué va a poder hacer Dios contra nosotros? Aquí hay una frase de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Sembrar soberbia es cegar destrucción. Óigalo bien, ellos sembraron soberbia y ¿cuál fue la cosecha que recogieron? Destrucción. El nivel de la soberbia, de la sobradez, de la prepotencia, la arrogancia, el lujo y todo eso, ese nivel de soberbia terminó en una destrucción. Y así analicémoslo, así le pasa a mucha gente que de pobre pasa a ser muy rico, pasa a estar muy arriba y después la caída. Proverbios 11.2 y Proverbios 16.18. Como interesante estos proverbios, leámoslo. Proverbios 11.2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces a ese nivel de soberbia vino ¿qué? La deshonra. ¿Qué dice el 16-18? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué había? Altivez, soberbia. Y después que vino quebrantamiento, vino la caída. Caída libre, caída total. La gente del mundo babilónico creerá estar bien, en paz, segura y confiada, pero entre más crea estar bien, entre más crea en paz, seguridad y entre más esté confiado, viene el pero. Y esto lo encontramos en Sofonías 1.12 y Primera de Tesalonicenses 5.3. Vamos a leer uno de esos peros, el de Tesalonicenses. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Destrucción repentina. Cuanto más estaban confiados y seguros, cuando más creían estar en paz, estar bien, sobrados, ¡pum!, vino la destrucción repentina. Otros versículos para este tema: Isaías 22 del 12 al 14, Isaías 47 del 1 al 2 y del 7 al 9, Ezequiel 28 del 2 al 10, Sofonías 2.15, Segunda de Tesalonicenses 2 del 4 al 8, Salmo 45.9, Jeremías 13.18, Lamentaciones 1.1. Finalmente en este versículo vemos un pecado de tres ejes que son características del mundo del materialismo. Un pecado de tres ejes. Vamos a ver esas tres características de ese pecado, que era lo que más se movía ahí, donde estaban todos bien, seguros, en paz, confiados. Primero, autoindulgencia. La autoindulgencia habla de que ha vivido en deleites, habla de benevolencia, tolerancia, benignidad, condescendencia. O sea, la actitud era de la autoindulgencia que se caracteriza por esto. Lo segundo, el orgullo. Se ha glorificado sentada como reina, orgullosa, altivez. Entonces estamos hablando del materialismo, que primero es autoindulgencia, después viene el orgullo. Tercero, evita el sufrimiento. No soy viuda y no veré llanto. Evita el sufrimiento, declarando o creyéndose muy positiva y de que no pasa nada. Pero usted cree que porque usted dice no, por ejemplo, si usted se machuca un dedo, usted por decir no me duele, va a evitar el dolor. No, el dolor está allí. Es algo parecido. Juntando los tres podríamos decir algo así: de ese gusto, viva como rey, no merece sufrir. Dígame si hoy en día no se mueven
frases como estas. Y no ha llegado a ese sistema. Lo que pasa es que ahora, de pronto de una manera más maquillada, más sutil. En ese tiempo va a ser una manera descarada todo. De ese gusto. Es que yo me merezco. Yo debo vivir como rey. Yo no merezco sufrir. Entramos al versículo 8, que es el versículo final de esta segunda parte. Dice así el versículo 8. Por lo cual, en un solo día, óigalo bien, en un solo día. Eso no fue que se demoró bastante tiempo. En un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Si nosotros leemos en el capítulo 17, el versículo 16 ya habla de eso. Y la quemarán con fuego, como dice acá. O sea que lo que dice acá se cumple acá. La victoria del Cordero, Armagedón. Vendrá sobre ellos, ¿qué? Muerte, llanto y hambre, juicio de Dios. Será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. El juicio sobre el sistema y su bestia, su líder. A la vanagloriosa y soberbia ramera, que habitaba confiada y segura, haciendo lo que se le daba la gana, viviendo entregada a los placeres y al lujo, vería cambiada su suerte. En un solo día le cambió la suerte a Babilonia. En un solo día le llegó el juicio a este mundo que estaba regido por el anticristo, su gobierno, su sistema. Y el sistema ya lo vimos. Todo esto habla del sistema. Ya estamos hablando de los mercaderes. Ya habíamos hablado de la Babilonia política y religiosa. Aquí estamos hablando de la Babilonia económica, de la material, de la financiera, de la abundancia, de vivir como rey. En un solo día, ¿qué vino? El cambio de su suerte. Lo que nos habla de su castigo repentino, destrucción repentina, de su destrucción total y final en el acto. ¿Qué es en el acto? Así de una. Inesperadamente. ¿Por qué inesperadamente? ¿Cómo se declaraba? No soy viuda, no veré llanto, deleites, glorificarse como reina. Inesperadamente, ¿qué se iba imaginando? Con tanto deleite y con tanta abundancia material enceguecidos, no se imaginaban esto. Es como el que es multimillonario de un momento a otro, queda en bancarrota, como lo que pasó en las Torres Gemelas. ¿Cuánta gente no era millonaria y en ese día quedaron en la ruina, que hasta se suicidaron? Vamos a ver unas palabritas claves aquí. Solo día, del griego gemera, habla de espacio de tiempo entre el amanecer y la noche. Un solo día, 24 horas enteras. Hoy, día del Señor, tiempo, tribunal. Si lo asociamos con lo que estamos hablando, habla de eso. 24 horas entre el amanecer y la noche. Un solo día. Plagas, del griego pleso, en hebreo plejé. Habla de golpe, herida, calamidad, martillar, infligir con, azotar. Golpe, castigo, calamidad. Hablamos de plagas, ¿no? Ya sabemos que parecido a las plagas de Egipto. En la TLA dice, por eso, en un mismo día recibirá todos estos castigos: hambre, sufrimiento y muerte. Usted con hambre sufre y se muere. Será destruida por el fuego, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, ha decidido castigarla. ¿Y su castigo cómo es? Castigo de muerte. Vamos a ver aquí 5 palabritas claves. Muerte, del griego Sánatos, empieza con D, Sánatos. Morir, mortandad, mortal, muerte literal. Llanto, del griego pensos, con D intermedia. Habla de aflicción, lloro, dolor, padecer, sufrir. Sufrimiento, pero con la copa de la ira rebosada. Hambre, del griego limos. Necesidad, falta, estar ausente, escasez de alimento. Escasez total. Fuego, del griego pur. Específicamente rayo, relámpago, quemar.
Entonces imagínense, una destrucción, fuego del cielo. Será quemada, del griego katakaio, ambos con K, katakaio. Habla de quemarse, consumir completamente, o sea que un fuego inextinguible, inapagable. Apocalipsis 17:16, Apocalipsis 18 del 16 al 18, Apocalipsis 18:24, Apocalipsis 19:2, Apocalipsis 19 del 11 al 21, Daniel 9, versículos 24 y 27. Vamos a leer Daniel 9. 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, acuérdese que de la famosa paz y seguridad, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya sabemos, el desolador y su reino, su sistema. Es lo que puse yo aquí. Me parece que este castigo final se asocia a Apocalipsis 19:2, que dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Por esas dos cosas vino el juicio. Donde venga la sangre de sus siervos, porque ellos, véalo bien, los santos servidores de Dios, sufrieron, aguantaron hambre, fueron quemados vivos y murieron. ¿Qué pasó? Fue quemada, vino hambre, vino sufrimiento. Fueron quemados vivos y murieron. Eso mismo recibió. Lo mismo, la misma copa que le dio a beber a los santos, o sea, la persecución y el daño que le hizo a los santos, de esa misma copa, aquí lo dice, de esa misma copa bebió Babilonia. Lo cierto es que recibirá el doble de lo que hizo. De toda la maldad que se ha movido en este mundo hasta el último momento del juicio, de todo va a recibir. Y así como hablábamos de los imperios, del medo-persa, del griego y de esto y de lo otro, que se juntaron en la Babilonia revivida, toda la maldad junta, el misterio de la iniquidad, de todo eso recibió el doble este mundo, o va a recibir en ese tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, que es las copas de la ira. En un solo día saldrá a la luz con su ruina toda la falsía de su ser, y su mentirosa ostentación de seguridad y su vana mueca de poderío universal se hundirá en la nada. Ya que ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar vuelto nada. El mero polvo va a quedar en esta tierra. Todo será destruido, todo será consumido por fuego. Porque Dios es soberano y omnipotente para juzgarla como Él quiere. ¿Y será que como Él quiere es injusto? No. De lo mismo que hizo recibió el doble. Como Él quiere, puede y ha decidido castigarla. Él es el juez y Él es quien determina la sentencia en su suprema autoridad controladora. Todo lo controla. Acuérdense que muchas veces vimos, se le permitió. No es que ella hizo lo que se le dio la gana, se le permitió. Se le dio las llaves del abismo, todo le fue dado, se le permitió. Así como cuando Satanás se le permitió zarandear a Job, se le permitió zarandear a Pedro, se le permitió, porque el juez supremo y la autoridad suprema es Dios. Entonces aquí está dándole el pago que merece. Finalizamos con estos versículos. Hebreos 10, del 30 al 31, Jeremías 50, 34, Job 9, 19, Salmo 62, 11, Jeremías 50, 31, Jeremías 51, 6, Isaías 1, 24, Isaías 47, 3, Miqueas 5, 15, Nahum 1, 12, Deuteronomio 32, 41,
Romanos 12, 19 y Romanos 2 del 8 al 9. Leo esto y ya con este terminamos la segunda parte. Romanos 2 del 8 al 9, óigalo bien. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Mejor dicho, para el que en ese tiempo se quede es porque prefirió deleitarse en el pecado y ahí viene el juicio. Entonces aquí hemos acabado lo que tiene que ver con la Babilonia destruida. Ya habíamos visto la primera parte, terminamos la segunda parte. Ya para el próximo estudio de Apocalipsis 18 entramos en los habitantes de la tierra, lamenta la destrucción de Babilonia. Entonces, aquí quedamos. Gracias por la atención, Dios les bendiga.